7:41 de la mañana es la hora del este en los Estados Unidos, 8:41 para ustedes que nos siguen desde Venezuela. Muy buenos días a todas las personas que se van sumando a nuestra transmisión en vivo. Comenzamos con nuestro segmento de entrevistas y los pongo en contexto. Mediante un comunicado conjunto, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de España y también la Dirección General de Gestión Migratoria informó que España no aceptará de aquí en adelante el pasaporte venezolano vencido para realizar trámites de extranjería, como por ejemplo permisos de residencia o renovación de la tarjeta de identidad. Para abordar este cambio, vamos a tener con nosotros el día de hoy el presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez. Tomás, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Un millón por la invitación. Mil gracias. Sí, quisiera que pusieras un poco en contexto a nuestra audiencia de por qué se había tomado esta medida y cómo ahora, a través de este comunicado, se habla acerca de la regularización del trámite de los pasaportes en los consulados de Venezuela en España. A ver, mira, es preocupante la decisión y va a afectar muchísimo porque en nuestro último estudio, más del 50% de las personas que respondieron al cuestionario afirman no tener el pasaporte vigente. Eso seguramente es mucho mayor que ese el porcentaje porque, bueno, es una muestra nada más, 1020 personas respondieron. Pero es que además el pasaporte para los migrantes, para la diáspora, es más caro. Tienen que pagar unos $100 más, es decir, que para un migrante es $300 y para una familia pequeña y la migración venezolana es familiar, estamos hablando de 3 pasaportes, son $1000. Eso afecta el presupuesto y por último, no sale a tiempo. Entonces, todo esto tiene implicaciones para la regularización, para sentirse seguro y conectado en el país en el que vive. Ya no es solamente España, eso está ocurriendo también en otros países que antes nos recibían con el pasaporte vencido, incluso sin papeles, ¿no? Sí, ¿esto va a entrar en vigencia a partir de cuándo? Creo que ya es casi que inmediato, ahorita no recuerdo la fecha, pero es casi que inmediato la decisión de no aceptar. De todas maneras, hay organizaciones que ya están planteando que por favor no lo hagan porque, digamos, estamos en una situación muy complicada. Muchos venezolanos que están haciendo movilizaciones, que están trabajando como riders, llevando en Globo y en las distintas empresas de suministro, no les alcanza para poder tener pasaporte y si ocurre algo, van a tener problemas para regularizar su situación en España por el costo del pasaporte, pero eso también nos está afectando de Latinoamérica, entonces la situación es complicada realmente. Claro, porque ellos argumentan en este comunicado que la medida se tomó como una especie de excepción, una recomendación que hizo la Agencia de Refugiados de la ONU debido a la imposibilidad de los ciudadanos de Venezuela de renovar los pasaportes, pero ahora ellos dicen que ya estos trámites se regularizaron porque ya están operando los consulados de Venezuela en España. ¿Es esto cierto? ¿Qué información tienes tú, Tomás? No, no, el consulado en España no tenía problemas, es decir, el consulado en España funcionaba. El tema es que la presión que está haciendo SEAR y por la gente de ACNUR es precisamente, mira, no hay condiciones en Venezuela. eh, Uno, costo. Dos, Sí. tiempos de elaboración y exigencias para elaborar y luego incluso hasta los temas de calidad. Ha habido, en el caso de Barcelona, hubo un momento en el que salieron los pasaportes dañados, es decir, que hubo que reiniciar el proceso. Entonces se les está diciendo, mira, la situación en Venezuela no está normalizada, por un lado. Por otro lado, es muy costoso sacarse un pasaporte. Un pasaporte en España, para que tenga una idea quien nos está escuchando, está alrededor de los 30 euros y el pasaporte venezolano para un migrante, para un miembro de la diáspora, equivale a 300 euros. Eso complica la posibilidad, eso es un tercio del salario mínimo en España y eso complica las posibilidades y la situación de los venezolanos en el país, ¿no?
Me permito compartirte, para ampliar la información, lo que compartieron ellos a través de este comunicado. Dice, la decisión responde a la normalización del trámite de pasaportes en consulados de Venezuela en el país europeo. En las fechas actuales se ha podido verificar cómo dichas circunstancias extraordinarias han cesado, volviendo los consulados de Venezuela en España a renovar los pasaportes de sus nacionales en términos de normalidad, motivo por el cual ya se considera que la vigencia de esta instrucción que dio la ONU en referencia debe darse ya por concluida. Entonces, bueno, esto es una medida que aparentemente entra en vigencia. Esta información la compartieron el 19 de noviembre. Ahora, ¿qué representa esto para el venezolano que vive muy limitado económicamente en España y que ahora para poder hacer estos trámites necesita cumplir con esos costos que tú señalas? Bueno, lo que te decía antes, uno, los integrantes de la diáspora son tratados como venezolanos de segunda. Para un venezolano en la vieja geografía, en el viejo mapa, un pasaporte es $200. Para un venezolano que está afuera, que se mudó más lejos, que fue más allá de las fronteras, estamos hablando de $300. Para una familia, repito, de 3 personas, eso significa $1.000, o en el caso de España, 1.000 euros. Entonces ya eso es, digamos, te afecta el presupuesto. Estamos hablando de un salario mínimo si tienes una familia de 3 personas que tienen que sacarse el pasaporte. Por otro lado está el otro problema, que es los tiempos. No es cierto que los pasaportes los estén entregando como lo hace cualquier país serio en el mundo. Pasa un tiempo, es decir, que las urgencias para poder movilizarte, no logras obtener el pasaporte a tiempo si lo requieres con urgencia, visitar un familiar enfermo, asistir a un matrimonio o asistir a un sepelio. Entonces, no es cierto que la situación esté normalizada, y un poco lo que se le está diciendo al gobierno español, se le está mostrando con hechos que no es cierta la regularización en el caso de la elaboración de los pasaportes en Venezuela, ¿no? Ni es cierto, ni es eficiente, y es muy costoso. Sí, se habla de que los trámites son muy burocráticos y dura mucho justamente en poder obtener este resultado del pasaporte. Para entender en medida y en justa proporción qué significa esto, en qué afecta el estilo de vida diario del venezolano en España, quisiera que nos explicaras cómo afecta esto en lo laboral, por ejemplo. Bueno, la primera condición para tú poder integrarte social y económicamente en un país es estar en condición regular. Regular significa o bien tener la nacionalidad, o bien tener una visa, o bien tener un documento que te permita ejercer el trabajo. Y para tú poder hacer eso necesitas tener un pasaporte a mano, un pasaporte que diga quién eres tú, de dónde vienes, dónde naciste, y que te puedas empadronar en el municipio respectivo. Si no lo haces, vas a tener problemas para regularizarte, y vas a tener que trabajar en negro. Trabajar en negro significa explotación, es inseguridad, es someterte, bueno, a todas las condiciones de explotación y los riesgos de entrar en caminos non santos cuando estás hablando de necesidad de sobrevivencia, porque necesitas recursos para poder mantenerte tú y a tu familia, e incluso enviar recursos a los que dejaste atrás, a tus hijos y a tus padres y hermanos y tíos, ¿no? Familiares. Claro, claro. Tomás, sabemos que España, por supuesto, tampoco escapa a esta crisis económica mundial. ¿Cómo esto ha venido afectando la capacidad adquisitiva de los venezolanos, de los migrantes que decidieron ir hasta allá buscando nuevas oportunidades? Bueno, mira, en general, cuando nosotros le preguntamos el nivel de integración por un lado, y por otro lado el nivel de ingreso, los años que llevaba fuera del país, digamos, viviendo en otro lugar, los venezolanos responden afirmativamente, responden diciendo, estoy mejor que antes, tengo un ingreso que me permite vivir. Cuando digo vivir es con estrecheces, ¿no? Sí, claro. Porque una parte importante de los venezolanos que han migrado están en salarios mínimos, pues en salarios que le permiten ciertamente alquilar una habitación o un apartamento, crear familia, pero no es fácil, por ejemplo, ahorrar, pensar en otro Sí. tipo de inversiones, ¿no? Obviamente, si tienes dificultades con los papeles, vas a tener dificultades para lo otro, y se te va a enredar muchísimo la vida para poder conseguir los recursos necesarios para vivir, ¿no?
Y ahora, por ejemplo, para acceder a servicios como, por ejemplo, educación, salud, ¿cómo afecta no tener un pasaporte vigente? Claro, directamente, digamos, Ujú. si no te puedes empadronar, si no puedes justificar tu existencia, si no puedes justificar quién eres y si no puedes regularizar tu situación, va a ser muy difícil entonces que puedas acceder al tema, a la educación, va a ser mucho más complicado acceder a la salud, aunque en casos de emergencia puedes hacerlo. Por fortuna, la característica de la migración es la de gente joven y la gente Mm. joven tiende a enfermarse menos y además mucho más barato que los mayores. Los costos de enfermarse de los mayores triplican a aquellos costos de las personas de menor edad, pero en todo caso se les dificulta el acceso a los servicios, el acceso incluso al tema de transporte, a los tickets, se le complica todo a las facilidades para poder sobrevivir y regularizar su situación en el país de acogida, ¿no? Claro. Tomás, cuéntanos algo. ¿Existe algún tipo de apoyo, de beneficio social de autoridades en España para la población migrante o esto funciona a través de ONGs? No, bueno, ahí hay varias políticas. Primero que España ha flexibilizado sus políticas, las últimas medidas también se orientan en esa dirección para facilitar el que el estudiante pueda trabajar, para facilitar que tú puedas trabajar de afuera e integrarse nuevamente, para facilitar la integración por razones familiares, por arraigo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Hay muchos gobiernos locales que están atendiendo los requerimientos de los migrantes, es decir, por ejemplo, en el área de los jubilados y los pensionados, Venezuela tiene un convenio que ha violado de manera sistemática desde el año 2015. Los pensionados y jubilados no cobran sus recursos y además si los cobrasen es nada porque es casi que un chiste de mal gusto lo que se le paga en Venezuela a un pensionado y convertirlo en la moneda extranjera sería casi que ridículo, ¿no? Serían centavos de dólar lo que cobraría la gente. Entonces los gobiernos han adoptado políticas para compensar a los retornados o hijos de familiares de origen español o incluso de origen europeo que viven en España. Entonces hay una política dirigida a eso, ya que Venezuela no atiende a sus pensionados y jubilados, lo hace los países, lo hace en este caso las regiones españolas, lo hace Canarias, lo hace Galicia, lo hace Cataluña, lo hace el País Vasco, Madrid, etcétera, ¿no? Eso es una Sí. línea de política. Hay políticas de apoyo de ONG, entonces está toda la labor de Cáritas, la labor de los albergues, la labor del CEAR, la labor de las organizaciones de venezolanos, que son más de 140 en España, trabajando con los venezolanos y apoyándolos en- por razones humanitarias, por razones profesionales, orientación de trabajo, información, etcétera, etcétera. ¿No? Sí, hay una labor importantísima tanto de las organizaciones españolas y del Estado español privado y público como de las organizaciones de venezolanos. Para esas personas que se están preguntando si España es una buena opción para migrar, ¿qué deberían saber? Uy, bueno, a ver, me hace una pregunta complicadísima. Bueno, deberían saber que hay que para poder entrar a este país necesitas, en el caso venezolano, nosotros tenemos un acuerdo bilateral que permite la estancia por 3 meses y eso sigue vigente. Eh, Luego necesitarías entender que, bueno, quedarse acá es una labor el trabajo, no es fácil conseguir trabajo, entonces prepararte para lo que es búsqueda de trabajo, es decir, tendrías que planificar muy bien Claro. tu decisión de emigrar a España. La otra es irte en el desespero de la persecución política o de la persecución laboral y llegando a solicitar asilo. Muchos venezolanos que vivían en Argentina, visto la situación, o que estaban en Chile, que lograron acumular recursos y que pudieron pagar el vuelo para llegar a España, pidieron asilo al llegar al aeropuerto y eso no es posible. Entonces, ¿a Ujú. qué va esto? A la necesidad de precisar la información requerida para poder hacer una solicitud de asilo. Es decir,
no oír voces, sino hay abogados, incluso que lo están haciendo pro bono, para orientar con información elemental al migrante, ¿no? Es decir, la gente cree que al llegar al aeropuerto pides asilo y Sí. ya te lo dan. Eso no es así. Entonces hay que precisar las líneas de política que está utilizando España, que ha venido modificando de manera muy clara, porque bueno, el país necesita 250.000 migrantes por año, más o menos para los próximos años. Entonces, pero no es cualquier migrante, digamos, qué vienes a Mm. hacer, cómo vienes, en qué condiciones llegas, ¿no? Hacia dónde te diriges. Ahí hay miles de mecanismos que se están utilizando para informar a los venezolanos que están pensando en migrar a España. Hay otros que lo han hecho de manera, bueno, abrupta y han conseguido apoyo tanto de las organizaciones en España como de organizaciones de la sociedad civil. Otros han sido deportados. Claro, te agradezco la respuesta ante una pregunta complicada, pero me parece que vale la pena la orientación, porque hay muchos migrantes que en medio de la desesperación por desinformación creen que no necesitan planificación, que al llegar allá van a conseguir todo fácil. Hay mucha gente que se ha identificado con el hecho de que hay personas que dicen que se vive mejor, hay más calidad de vida para los migrantes en Europa que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde se trabaja tanto. Entonces, es bueno aclarar que es importante llegar con una planificación de manera regular, con los documentos necesarios y todas las adversidades a las que se tiene que enfrentar la población allá, porque Europa tampoco escapa de esta crisis, ¿no? No, es cierto de lo que tú dices. Además, son culturas distintas e institucionalidades distintas. Cuando la gente dice, bueno, yo gano más en Estados Unidos, es Uh -huh. verdad, pero el tema de la seguridad social es una dimensión distinta Sí. a la europea. Pero acceder a la sociedad, a la seguridad social en Europa requiere también ciertos requisitos, Uh ¿no? De -huh. regularización, de trabajo, etcétera, que no son automáticos. No es que llegas e inmediatamente entras al hospital y te atienden. En casos de emergencia sí lo hacen, ¿no? Lo que digo es Sí. que hay toda una información que se puede buscar con muchas organizaciones de la sociedad civil venezolana que orientan pro bono. Uh -huh. Orientar no es hacer la labor de seguimiento, sino decir, mira, estas son las condiciones mínimas que se necesitan, y eso lo hacen los abogados nuestros con mucho gusto y lo hacen muy bien, porque están metidos en los detalles, ¿no? Esa cosa, cuál es el papel que se requiere, cuál es la condición B, Z o J que se requiere para poder entrar al país, mantenerse y regularizarse, ¿no? Tomás, hay una comunidad bien importante de venezolanos en España. ¿Cómo se ha ido dando a lo largo de los años este proceso de integración y cómo percibe el español a la migración venezolana? Mira, esa pregunta, bueno, pues que además del trabajo que nosotros hacemos, este es un estudio particular que hemos venido haciendo. De hecho, ya fue publicado un trabajo sobre la migración canaria y viene un libro sobre las migraciones que llegaron que Venezuela acogió provenientes de distintas regiones de España, ¿no? Del País Ok. Vasco, Galicia, Canarias, Cataluña, Asturias, etcétera, ¿no? Hay en general, la acogida del gobierno y de la sociedad española ha sido muy amplia. Digamos, además como me decía a mí una profesora de la Universidad de Comillas, los venezolanos se invisibilizan, digamos, son físicamente incluso son, y nuestra habla, nuestro modo de hablar, nuestro tono, se confunde mucho y nos confunde mucho con los canarios, ¿no? Por la forma de hablar. Entonces, cuando nos oyen, dicen, bueno, ustedes son canarios o cubanos, ¿no? Porque también hay un tema Sí, sí, de similitud. de acento. Pero, Ajá. eh, claro, como Venezuela recibió migrantes, Venezuela era la octava isla de Canarias, era la sexta provincia de Galicia. Entonces, muchos retornados e hijos de retornados, hijos que nacieron en Venezuela, pero que viajaban constantemente, mantenían una relación constante, tenían primos, tíos, visitaban, y era su centro de operaciones para luego distribuirse por Europa, conocer toda Europa. Esa relación se mantuvo, se cultivó. Y entonces, como me decía una amiga profesora que yo no sabía que era colombiana, que había nacido en Colombia, le digo, ¿y cómo te sientes? Me dice, bueno, es que para mí Colombia es dejarme caer, porque ya yo la conozco. Entonces, para
los venezolanos que llegan a España les pasa lo mismo, digamos, la lengua en primer lugar, hay una tradición, hay un conocimiento y una información mínima sobre España. Claro, luego hay matices, te vas dando cuenta que hay diferencias en la forma de hacerla, en la forma incluso de hacer política, de construir. La propia presencia de España en Europa le ha hecho cambiar a los propios españoles su inserción en el mundo europeo. Hay normas que no existían en Venezuela, así por ejemplo el respeto a los semáforos, el respeto a Claro. los pasos de cebra, todas esas cosas. Bueno, esos son temas que el propio sentido del humor es distinto, ¿no? Pero básicamente la conexión y la integración es rapidísima. Y déjame responderte con un muchacho que estaba en un albergue, yo le digo, ¿y por qué no regresas a Venezuela si tú tienes casa? Y dice, mira, porque es que yo, para mí integrarme es muy facilito, porque yo tenía un libanés que vivía arriba, un portugués que vivía al lado, el italiano que vivía Eso es enfrente, cierto. entonces, el gallego que estaba en el restaurante, entonces ya yo los conozco a todos y para mí es facilísimo comunicarme con todos y eso es una ventaja de los venezolanos. Sí, yo creo que tenemos esa capacidad de mimetizarnos y adaptarnos a las circunstancias para poder salir adelante. ¿Tú crees que después del 28 de julio ha habido un cambio en la percepción del mundo sobre el por qué el venezolano decide emigrar, que no es una cuestión de turismo, sino que responde a otras razones? Yo creo que desde antes, digamos, yo creo que desde antes ya el mundo sabía. eh, Yo creo que por eso es que el gobierno venezolano desprecia a la diáspora, ¿no? Tanto la desprecia que no hay información oficial en las estadísticas de Venezuela sobre la diáspora. Somos nosotros, son 9 millones en este momento y a finales de año va a ser un poco más. Y de acuerdo a la OIM son 7 millones 800, pero ellos controlan la información en 23 países y nosotros en 90. Esa es allí la diferencia. ¿Por qué el gobierno no? Porque es el mejor testimonio del fracaso del socialismo del siglo XXI. Es el testimonio humano, es decir, cuando la gente pasa por Pacaraima, yo acabo de estar en Brasil, por Pacaraima y llegar a Boavista, bueno, y están llegando los niños solos, que los tiene que atender UNICEF. Ahí no se lo estás diciendo, ese no es ningún discurso, ese es un hecho real. Cuando pasan por el páramo de Berlín en Colombia, o Cúcuta o el Darién, es un hecho real. O cuando pasan 200.000 personas, 200.000 venezolanos por Honduras y están en México, en Ciudad Juárez, en El Paso, esperando atravesar, ese es el mejor testimonio del fracaso del socialismo, es el testimonio humano del fracaso del socialismo 21 y por eso el gobierno lo ha desestimado, lo minimiza, lo ridiculiza, mientras que el mundo está consciente de lo que está ocurriendo y hoy más preocupado porque después del resultado electoral en el que el pueblo decidió una cosa y el gobierno, más que el gobierno, alguna gente del gobierno intenta decidir otra, digamos, contravenir lo que la decisión popular exigió, eh, eso lo tiene más consciente el mundo, digamos. La gente sabe lo que está ocurriendo en Venezuela y la gente se monta en un taxi, un auto y dice, uy, qué cosa lo que está ocurriendo en Venezuela. Y más cuando hay tantos contactos con italianos que estuvieron en Venezuela, con portugueses que estuvieron, con colombianos que estuvieron en Venezuela, etcétera, que te dicen, oye, pobrecito, ese país que era tan grande, tan desarrollado, tan importante, hoy es lo que es un ingreso per cápita terrible por debajo de los indicadores de toda la región, ¿no? Tomás, gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir esta información con nuestra audiencia. Buen día y feliz semana. Gracias a ti, Marjorie. Un abrazo inmenso. Gracias. Igual, era Tomás Páez, él es el presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes no se aparten, en breve estaremos conversando con Yelmira Jiménez, presidenta de la Asociación de Conductores, para hablar de este incremento que propone el sector transporte en Venezuela. Una pausa y ya volvemos con más información, no se aparten.